Cuando hablamos de célula, hacemos referencia a aquella unidad estructural y básica de todo ser vivo. Vamos a recordar entonces dos grandes tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Vamos a hacer de vuelta una diferenciación entre los dos tipos. Cuando hablamos de células eucariotas, ¿qué es lo que le caracteriza a Jorge? Células eucariotas, Sí, que son multicelulares. que pueden ser multicelulares, unicelulares también Ah, unicelulares y tienen también. núcleo definido, un núcleo. Eso es lo que le caracteriza principalmente. Tiene Correcto. células, estructuras, mejor dicho, especializadas. ¿Qué es lo que le caracteriza a una célula procariota? Que no tiene núcleo. En otras palabras, las células procariotas son más simples y las células eucariotas son más especializadas. Esa sería una diferenciación entre los dos tipos. Acá podemos hablar también en lo que refiere a la teoría celular. Cuando hablamos de la teoría celular, básicamente se basa en dos enunciados. ¿Cuáles son esos dos enunciados? Primer enunciado, que las células son las unidades básicas de organización y funcionamiento de la vida en los organismos y que todas las células proceden de otras células. ¿Qué es lo que significa este segundo enunciado? Que todas las células existen porque hay una reproducción previa, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de una célula, podemos mencionar algunas partes, ¿verdad? Bueno, una célula típicamente tiene una membrana. Luego tiene un espacio interior que recibe el nombre de citoplasma. El citoplasma es el espacio interior. Luego puede presentar un núcleo, si es una célula eucarionte, y si es una célula procarionte, carece de ese núcleo. Luego puede presentar unas estructuras que se llaman orgánulos. Los orgánulos tienen una función definida, vamos a decir. Bueno, se menciona que el tamaño de una célula es limitado. Eso significa que las células típicamente tienen un tamaño. O sea, las células epiteliales pueden tener un tamaño. Las neuronas tienen un tamaño. Los glóbulos rojos tienen un tamaño específico. A eso hace referencia. Bueno, luego podemos hacer una caracterización en relación a estas medidas de las células. Bueno, básicamente cuando se habla de célula, la unidad de medida que se utiliza sería el micrómetro. El micrómetro. Cuando se habla de estructuras más pequeñas de la célula, hace referencia a el nanómetro. Bueno, acá en esta imagen que le estoy compartiendo, tenemos una comparación de tamaños. Estamos hablando de aquellas moléculas, como los aminoácidos que van formando proteínas. Tenemos tamaño de los virus, orgánulos celulares, la célula. Estamos hablando también hasta el ser humano. Una comparación de dimensiones, vamos a decir. Podemos mencionar también que las formas de las células se pueden adaptar a las funciones que realizan y también el tamaño, ¿verdad? Bueno, en relación a los métodos para estudiar las células, básicamente ustedes en el material anterior tienen, en las primeras clases habíamos mencionado así a grandes rasgos sobre uno de los equipos que se utilizan para estudiar, vamos a decir, los seres vivos, y sería el microscopio. Básicamente hay dos grandes tipos de microscopios. El microscopio óptico, que permite aumentos hasta 2000 veces la muestra, y hay también microscopios electrónicos que son microscopios mucho más especializados que permiten grandes aumentos, más de 100.000 veces la muestra. Bueno,
Otro método para estudiar las células sería el fraccionamiento celular, que básicamente se puede utilizar un procedimiento para congelar las células y poder separar sus partes. Acá en la imagen tenemos algunas muestras de diferentes tipos de microscopio óptico. Entonces tenemos el microscopio de campo claro, que vamos a decir, el fondo de una célula es claro, es blanco, vamos a decir. Tenemos el microscopio óptico de campo oscuro, que vemos el fondo negro. Luego tenemos el microscopio de contraste de fases, está el microscopio de interferencia también. O sea, vamos a decir que hay diferentes tipos de microscopio. Uno va a utilizar un microscopio de acuerdo al uso que le quiera dar, a las necesidades. O sea, primero si es académico o si es para investigación. O podemos hablar de qué tipo de actividad queremos realizar, de uso clínico también. Entonces, básicamente un microscopio de uso general sería un microscopio óptico de campo oscuro. Entonces, un microscopio de ese tipo puede utilizar los bioquímicos, los biólogos para identificar los diferentes tipos de células. O no solamente esas personas de esas profesiones, sino personas relacionadas al área. O sea, personas que quieran estudiar las células en general, básicamente puede utilizar ese microscopio. Entonces, si la finalidad es estudiar con más detalle la estructura de una célula para investigación, entonces ahí puede utilizar el microscopio electrónico, que da o proporciona más detalle de la célula. Bueno, habíamos hablado entonces, en los métodos para estudiar las células, uno, microscopio, el uso de microscopio y diferentes tipos de microscopios según la finalidad. La otra forma de estudiar las células sería el fraccionamiento celular. Está lo que se llaman también los métodos bioquímicos. ¿Qué sería eso? Que uno utiliza diferentes colorantes para teñir las células. Entonces, si yo quiero observar el núcleo de una célula, le voy a teñir con un determinado colorante, que sería el colorante de Fulgen, por ejemplo. Si yo quiero estudiar o quiero observar alguna estructura de la célula, voy a estar utilizando otros colorantes. Está el azul de metileno, por ejemplo, sería otro tipo de colorante. Bueno, pasando entonces a los métodos para estudiar las células, podemos empezar a hablar sobre las células procariotas. Bueno, antes de empezar con las células procariotas, vamos a recordar que sería o que incluye a organismos de dos reinos, el reino bacteria y el reino arquea. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que presenta una célula procarionte? Es lo que le estoy compartiendo aquí en la imagen. Una célula procarionte, como en este caso de una bacteria, va a presentar las siguientes estructuras. Puede presentar un flagelo, puede presentar una fimbria, que es una prolongación de la célula. Vamos a decir, lo que le rodea a esa célula procariota sería la membrana. A la membrana le puede rodear una estructura que se llama cápsula. Y anexa a esa membrana, a esa cápsula, también podemos encontrar una pared celular. Bueno, dijimos que todo el interior de una célula recibe el nombre de citoplasma. Bueno, en el caso de una célula procarionte, como en esta imagen que corresponde específicamente a una bacteria, vemos que todo el espacio interior sería el citoplasma y, por supuesto, una célula para poder realizar su ciclo vital o reproducirse necesita de material genético. Entonces, una célula procarionte tiene el material genético
en una región que recibe el nombre de nucleoide. Entonces, nucleoide es una región en el interior de la célula que presenta material genético. ¿Qué material genético se requiere para reproducir? El ADN. Bueno, en el interior de una célula procarionte vamos a encontrar también unas estructuras que serían los gránulos de almacenamiento. En ese gránulo de almacenamiento podemos encontrar compuestos fosfatados, podemos encontrar glucógeno y también podemos encontrar lípidos. Y una de las estructuras que podemos encontrar en células procariontes sería los ribosomas. Para mencionar, los ribosomas básicamente tienen la función de la síntesis de proteínas. Esa sería la función. Entonces, cuando hablamos de células procariontes vamos a recordar la estructura que dijimos que tiene una membrana. A esa membrana le puede rodear una pared celular y le puede rodear al mismo tiempo una cápsula que le sirve como una estructura de protección. Esa membrana básicamente tiene la función de proteger a la célula y de realizar transporte de materiales a través de el medio y la célula y el interior de la célula. Bueno, otra estructura que encontramos en la célula dijimos el citoplasma, que sería todo el espacio interior. En todo ese espacio interior hay nucleoide, que es donde se encuentra el ADN de la célula procarionte. Podemos encontrar en ese espacio interior ribosomas y gránulos de almacenamiento. Entonces, vamos a recordar, en una célula procarionte no hay núcleo, sino hay una región que se llama nucleoide. Bueno, también encontramos un flagelo y también podemos encontrar fimbrias. Entonces en la imagen ustedes están observando una prolongación más larga que sería el flagelo y prolongaciones más cortas que serían las fimbrias. ¿Cuál sería la función de estas estructuras? El flagelo básicamente sirve para el movimiento de la célula, para poder desplazarse. Y cuando hablamos de las fimbrias, básicamente sirven para adherirse a alguna superficie. Bueno, entonces ahí mencionamos las generalidades en cuanto a la estructura de una célula procarionte. Bueno, ahora vamos a lo que sería la célula eucarionte con mayor detalle. Bueno, una célula eucarionte básicamente se divide en varios compartimientos. Vamos a recordar entonces. La estructura que le rodea a una célula eucarionte sería la membrana plasmática. También todo el interior de la célula recibe el nombre de citoplasma. En el citoplasma de una célula eucarionte encontramos, vamos a decir, una estructura especializada que sería el núcleo. También en el citoplasma podemos encontrar diferentes orgánulos especializados. Cuando decimos el citoplasma es todo el interior de la célula, pero ese espacio interior no está vacío. Hay estructuras sólidas, como los orgánulos, y también hay un líquido. Ese líquido en el interior del citoplasma recibe el nombre de citosol. Bueno, si hacemos una comparación de una célula eucarionte con una célula procarionte, tenemos que saber de que las células eucariontes tienen mayor tamaño. Si hacemos una relación, sería 1/10 del tamaño de las células procariontes con relación a los eucariontes. Bueno, en relación al núcleo, básicamente podemos mencionar que todo el interior del núcleo también recibe
el nombre de nucleoplasma. Pero vamos así por parte. Vamos a mencionar primero las características generales de la estructura y luego vamos con mayor detalle a cada uno. Hablamos también del tamaño de las células eucariontes. El tamaño de las células eucariontes básicamente puede variar de acuerdo a los tipos de células eucariontes. Básicamente, una célula vegetal o animal mide típicamente de 10 a 30 micrómetros. Una célula procarionte mide de 1 a 10 micrómetros. Bueno, acá tenemos una imagen típica de una célula vegetal. Entonces, tenemos la membrana que puede estar cubierta por una pared celular. Todo el interior dijimos que recibe el nombre de citoplasma. Acá encontramos una vacuola que contiene agua. Podemos encontrar unos orgánulos que reciben el nombre de cloroplasto, que contienen el pigmento para realizar la fotosíntesis. Hay un orgánulo que recibe el nombre de mitocondria, que tiene la función de realizar la respiración celular. En ese proceso de respiración celular se obtienen moléculas energéticas. Bueno, también encontramos el complejo de Golgi, podemos encontrar retículo endoplasmático también, y el núcleo, que no puede faltar en una célula eucarionte, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles serían las partes de una célula animal? Y es la que presenta acá. Básicamente tiene las mismas estructuras. Tiene una membrana plasmática, tiene un núcleo, puede presentar también retículo endoplasmático, complejo de Golgi, mitocondria, por ejemplo. ¿Qué es lo que carece las células animales en comparación a las células vegetales? Que no tiene un orgánulo que recibe el nombre de cloroplasto. O sea, cloroplasto es una estructura que presenta un pigmento fotosintético para realizar la fotosíntesis. Las células animales no realizan la fotosíntesis, entonces no requieren de ese orgánulo. ¿Qué es lo que puede carecer también? De una pared celular. Entonces, esas serían las diferencias de una célula animal con vegetal. Una célula vegetal típicamente entonces puede tener cloroplasto, tiene pared celular y puede presentar una gran vacuola. Bueno, eso sería en relación a una comparación de célula eucarionte, vegetal y animal. Bueno, en relación al tamaño habíamos mencionado, las estructuras generales también mencionamos, y podemos hablar algo que también le caracteriza a las células eucariontes. Las células eucariontes tienen algo que se llama sistema de endomembranas. Por el nombre nos damos cuenta que sería una estructura que están relacionadas con membranas. Entonces, esas estructuras básicamente se relacionan en cuanto a la función. ¿Qué estructuras podemos citar en relación al sistema de endomembranas en células eucariontes? Y podemos citar el núcleo, que es una estructura que tiene membrana. Podemos citar el retículo endoplasmático, podemos citar el complejo de Golgi, los lisosomas, vesículas y las vacuolas. Esas estructuras están relacionadas y todas esas estructuras entonces reciben el nombre de sistema de endomembranas o sistema endomembranoso. Bueno, vamos a empezar entonces a mencionar con más detalle la estructura de una célula eucarionte. Y vamos a comenzar con el núcleo. Básicamente vamos a dividir la descripción. El núcleo, orgánulos citoplasmáticos,
citoesqueleto y membrana. Describimos en modo general. El núcleo es la estructura que contiene el material genético. Los orgánulos son estructuras que tienen funciones específicas dentro de la célula. La membrana es la estructura que le rodea a la célula. Y hablamos de citoesqueleto. Citoesqueleto es una estructura que le da soporte a la célula. Entonces vamos a describir con mayor detalle cada una de esas regiones de la célula. Y vamos a comenzar con el núcleo. ¿Cómo describimos al núcleo? El núcleo básicamente es una estructura que tiene una forma esférica u oval que mide aproximadamente 5 micrómetros de diámetro. Podemos describir al núcleo como una estructura que tiene una doble membrana. Eso se llama envoltura nuclear. Tiene doble membrana o dos membranas. En la imagen a continuación les muestro. Bueno, esto sería el núcleo. Entonces el núcleo tiene una envoltura que se compone de dos membranas concéntricas. Esa envoltura presenta unos orificios que serían poros nucleares. Rodeando a cada poro está lo que se llama complejo del poro, que es una estructura de proteína. Bueno, todo el interior del núcleo recibe el nombre de nucleoplasma. El nucleoplasma tiene dos regiones, la cromatina y los nucleolos. ¿De qué se compone la cromatina? Tiene proteínas y ADN. Esa cromatina es la que va a formar el ADN, la molécula de ADN, los cromosomas, mejor dicho, cuando se va a dividir. ¿Y los nucleolos de qué se componen? De ARN y proteínas. ¿Cuál es la función? Está relacionada con la síntesis de proteínas. Bueno, en relación entonces a la envoltura nuclear, hay unas regiones, o mejor dicho, unas láminas que se encuentran por debajo de la envoltura nuclear, que básicamente le da un soporte a esa envoltura nuclear. Recordamos, el tamaño es de aproximadamente 5 micrómetros. Bueno, hay una característica que podemos mencionar también en relación a la envoltura nuclear. Dijimos que se compone de dos membranas. Esa distancia entre las dos membranas del núcleo es de 20 a 40 nanómetros de distancia. Bueno, básicamente entonces hablamos de la estructura, hablamos también de los componentes y básicamente el núcleo es una estructura que se observa en una célula que está en interfase, que sería en una célula que está de reposo, en otras palabras. Cuando la célula eucarionte se va a dividir, el núcleo no se observa así como tal, sino vamos a decir que desaparece, esa envoltura nuclear desaparece para que los cromosomas puedan desplazarse a través del citoplasma y poder dividirse. Bueno, la otra parte que quiero desarrollar sería los orgánulos del citoplasma o los orgánulos citoplasmáticos. Entonces podemos mencionar al ribosoma, al retículo endoplasmático, que hay liso y rugoso. Podemos citar también al complejo de Golgi, a los lisosomas, a las vacuolas, peroxisomas
mitocondrias y también podemos citar a los plastidios. Básicamente, los ribosomas tienen la función de síntesis de proteínas. Los ribosomas se originan en el nucleolo. El retículo endoplasmático hay de dos tipos, el liso y el rugoso. Le llamamos liso cuando carece de ribosomas en su superficie y llamamos retículo endoplasmático rugoso cuando hay ribosomas adheridos en su superficie. El otro orgánulo sería el complejo de Golgi. ¿Cuál es la función del complejo de Golgi? La de clasificar, modificar y procesar las proteínas de la célula. Luego están los lisosomas, que básicamente son sacomembranosos relacionados a la digestión de la célula. Las vacuolas, que son grandes sacomembranosos que puede presentar líquido en su interior. O sea, puede almacenar agua en esa estructura que podemos encontrar en plantas, que es muy característico, en hongos, en protistas también. Los peroxisomas, que se describen como sacos membranosos que contienen también enzimas. Y lo que hace es degradar y formarse peróxido de oxígeno, por ejemplo. Acá luego tenemos otro orgánulo que sería las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos que tienen la función en la respiración celular. Y a través de ese proceso se forman moléculas de ATP, que son moléculas energéticas. ¿A partir de qué otra molécula? De hidratos de carbono. Entonces, a partir de una glucosa que se degrada, se va a formar moléculas de ATP. Y por último tenemos los plastidios. Los plastidios se pueden clasificar de acuerdo a la presencia de pigmentos. Entonces tenemos cloroplastos que tienen clorofila. Clorofila está relacionada entonces a la fotosíntesis. El otro tipo de plastidios serían los cromoplastos. Los cromoplastos tienen pigmentos de diferentes colores. ¿Qué colores pueden presentar? Puede ser rojo, naranja u otros colores también. O sea, esos pigmentos que le da la coloración a las diferentes frutas, a las diferentes flores, es gracias a los cromoplastos, a los pigmentos que están en los cromoplastos de las células. El otro tipo de plastidio es aquel que carece de pigmento. Y acá podemos mencionar a los leucoplastos. Un tipo de leucoplastos sería los amiloplastos, o sea, orgánulos que presentan almidón. Típicamente encontramos los amiloplastos en órganos de la raíz de la mandioca, en el tubérculo de la papa, en la raíz de la batata, que son todos órganos vegetales comestibles. Entonces, ahí podemos describir en forma general sobre las funciones de cada uno de los orgánulos. La otra parte que corresponde a la estructura de la célula sería el citoesqueleto. El citoesqueleto podemos mencionar que sería una red de membranas internas que están formados básicamente por proteínas. Y ahí podemos citar vamos a decir, los microtúbulos, microfilamentos y también los filamentos intermedios. El citoesqueleto básicamente es una red de fibras de proteína que puede darle forma a la célula, le da soporte.
Pero hay otras funciones relacionadas al citoesqueleto, que puede ser el movimiento de la célula cuando presentan cilios y flagelos. También está relacionado con la división de la célula. Entonces, cuando los cromosomas se separan, entonces se van moviendo dentro de la célula gracias a los microtúbulos, que son parte del citoesqueleto. Entonces, así podemos describir básicamente al citoesqueleto y también las funciones de cada una de ellas que citamos también.